Ok, dando, en esta ocasión dando ocasión al video anterior, estuvimos hablando como última parte sobre los números racionales y estuvimos hablando sobre simplificación cuando teníamos fracciones, como por ejemplo 2 octavos, que esto es igual a decir, ambos se pueden dividir entre 2, igual este entre 2. Esto es igual a decir 2 entre 2 1 y 8 entre 2 4. Entonces es igual a decir a un cuarto. Y habíamos dicho también que los números racionales los podemos escribir en forma de fracción y también en forma de decimal. Este un cuarto yo lo podría escribir como en decimal. Esto es igual a 0.25. Por ejemplo, un medio es igual a decir 0.5. 3 cuartos es igual a decir 0.75. Entonces, si lo vemos así de esta manera, los números racionales los podemos escribir en forma de fracción y en forma decimal. Ahora aquí nos encontramos con una clasificación de números decimales, a los que conocemos decimales finitos y a los decimales infinitos. En este caso, estos son decimales finitos. ¿Por qué? Porque pues comúnmente tienen un fin, tal como dice la palabra, finito, o sea, fin. En cambio, también tenemos decimales infinitos. ¿Y cuáles son los decimales infinitos? Son los que tienen, por ejemplo, voy a poner aquí 2.435 6 7 2 1 0. Y si miramos estos 3 puntos decimales que estoy poniendo acá, estos 3 puntos decimales me está indicando que hay mucho más números. Si nos fijamos en estos dígitos, este de acá es 3, ¿verdad? Si nos fijamos de acá con estos dígitos, en ningún momento se repiten, por así decirlo. Entonces estos se le conocen como decimales infinitos. Que aparte de ser decimales infinitos, son no periódicos. ¿Qué quiere decir no periódicos? O sea que en ningún momento se va a repetir un número. Por ejemplo, 56 no se va a volver a repetir más adelante. Vamos a poner un ejemplo en el cual serían decimales infinitos periódicos. Por ejemplo, 1.6666666 acá. Y los 3 puntos suspensivos. Aquí me sigue diciendo que esos 6 pues sigue hacia adelante, que hay muchos más 6. Pero nos fijamos que cada vez se va repitiendo 6, ¿verdad? Entonces estos serían como decimales infinitos, pero periódicos. Y pues podría ser también 3.1664 y luego se vuelve a repetir 1664, luego 1664 y así sucesivamente. Entonces estos serían como estos dos que acabamos de marcar acá. Acá sería 1664 el periódico. Son números infinitos, infinitos periódicos. Periódicos. Ahí lo voy a poner para indicar periódicos. Y pues así le llamaríamos. En estos casos pues es lo más general que puedo decir de los números racionales. Que hay números racionales infinitos con periódicos, ¿verdad?
que de lo cual estos números infinitos periódicos yo los puedo escribir en forma de fracción, como podría ser un tercio yo lo puedo escribir en fracción y también lo puedo escribir en decimal, que es de 0.3333, 3 puntos suspensivos, y el 3 es el periódico puro. Entonces en este caso sería un número racional finito, ¿verdad? Finito y infinito, perdón, y periódico. ¿Por qué periódico? Porque se está repitiendo cada vez el 3. Pero en este caso, en este que había puesto acá, el 2.43, 56, 72, 10 y así sucesivamente, esos son números infinitos no periódicos. Números infinitos no periódicos. Números infinitos no periódicos. De lo cual esos números infinitos no periódicos no vienen a formar parte de los números racionales. De lo cual aquí ya no serían números racionales, sino que vienen a, cuando son números infinitos no periódicos, no entran en los números racionales. En cambio, cuando son números infinitos periódicos, como en este caso, sí son racionales. Entonces, los números racionales ya habíamos dicho de que se escribían de la forma A sobre B, que está así, ¿verdad? Y también lo puedo escribir en decimal, como también escribí esto de acá, en decimal. De lo cual, estos números infinitos no periódicos, que se mostró en este caso, este número infinito no periódico se le conoce como números irracionales. Irracionales. Entonces, si son números irracionales, como es en este caso, otra forma de lo cual se pueden presentar los números irracionales pueden ser las raíces cuadradas inexactas o las raíces cúbicas inexactas, como por ejemplo raíz de 2. Este es un número irracional, raíz de 2, que si este raíz de 2 lo escribimos en decimal es igual a 1.41, 42, 16, 35, 62 y así sucesivamente. Entonces, en ningún momento podemos ver de que sea periódico. Entonces es un número infinito no periódico, por lo tanto es irracional. Por ejemplo, raíz de 3, de igual manera, es un número irracional porque no es exacto. Había mencionado raíz cúbica. Raíz cúbica, por ejemplo, de 6, tampoco. En este caso también es un número irracional, pues es inexacto. Ese número, esta raíz cúbica es inexacta. Bueno, hasta el momento hemos hablado entonces ya de los números, un poco de los números racionales que los podemos escribir en forma de fracción y también en forma de decimal, y que esos decimales hay números infinitos periódicos. Y aparte de eso, conocimos entonces los números irracionales, que estos números irracionales se representan con la letra I mayúscula. Los números irracionales. Entonces, en este caso, raíz de 2, raíz de 3, raíz cúbica de 6 son números irracionales. Y si son números irracionales, quiere decir que no pueden ser números racionales. Esos números solamente pertenecen a los números irracionales, pero no pueden ser números racionales, ¿verdad? De lo cual ya tenemos todos los conjuntos que habíamos dicho, los números de los números reales, porque los números reales están compuestos de los naturales, de los enteros, que es una z,
de los racionales con una Q y los irracionales, ¿cómo se conoce? Como una I mayúscula. Y todos estos de acá, todos estos conjuntos, forman los números reales. Pero hay algo muy particular en estos dos, de los números racionales e irracionales. ¿Y qué es esto que está en particular entre ellos? Que un número irracional no puede ser un número racional y que un número racional no puede ser irracional. Veámoslo en ejemplos. Veamos esto en ejemplos. Un medio. Un medio es un número racional. Raíz cuadrada de 5 es un número irracional. Ese número racional no puede ser irracional, ¿verdad? Y ese número es irracional, por lo tanto no puede ser racional. Esto viéndolo en un círculo, estos conjuntos, lo podríamos ver de esta manera. Los números naturales están al inicio. Aquí. Los números naturales y acá, pues ya habíamos dicho que eran todos los números positivos. Luego, en los números naturales están los números enteros, que en los números enteros también conforman los números naturales. Es decir, que los números naturales están dentro de los números enteros. Y dentro de los números enteros están ¿cuál sería después? Los racionales, que se conoce como una Q mayúscula. Ajá, los números racionales. Ahora, si lo plasmamos acá como un cuadrado, por así decirlo, ¿qué conjunto es el que está aquí afuera? Que no pertenece a esto de acá, los números irracionales. Es decir, que todo lo de esto de acá, toda esta partecita de acá, aquí pertenecen a los números irracionales y acá están los números racionales. Que dentro de los números racionales están los enteros y dentro de los números enteros están los naturales. Y todo este conjunto, todo este cuadrado que está acá, todo este rectángulo que dice aquí, como esta figura, todo esto de acá son los números reales. Y esos son los que conforman los números reales. Vamos a ver un par de números en los cuales sí puede coincidir entonces cuando va a ser racional e irracional no. Cuando va a ser natural y cuando no va a ser entero. Y quedaría de esta forma. Y acá tenemos, en este caso, el negativo 3. Veamos, negativo 3 pertenece a los números naturales. Es un número negativo, no pertenece. Entonces vamos a indicar con una X cuando no pertenece y con una flechita cuando pertenece. ¿Es un número entero? Sí, es un número entero. ¿Es un número racional? Sí, también. ¿Y por qué es un número racional? Recordemos que habíamos dicho que cuando yo tenía un número entero, aquí abajo, imaginariamente, está negativo 3 sobre 1. Entonces, está de la forma A sobre B. ¿Sí? Vamos a seguir entonces en los otros números. ¿Es irracional? No, ¿verdad? Porque si es racional, entonces no puede ser un número irracional. Estos conjuntos están separados. ¿Y es un número real? Sí, es un número real. Ahora el 0. El 0 ya hemos dicho también que era natural. No, ¿verdad? Pero sí habíamos dicho que era entero. Y aparte de ser entero, era racional. También habíamos dicho que era racional porque abajo de él está un 1. ¿Es irracional? No. Recordemos que si es racional, entonces no va a ser irracional. ¿Es un número real? Sí. Pues está dentro de todos ellos. El raíz de 2.
¿Raíz de 2 es un número natural? No. ¿Es un número entero? Tampoco. ¿Es un número racional? Tampoco. Pero sí es un número irracional. Y aparte de ser irracional, también es un número real. ¿Bien? O sea que acá estos dos números de acá sí pudieron ser racionales, pero no fueron irracionales. Y raíz de 2 era irracional, pero no podía ser racional, ni entero, ni natural, pero sí podía ser real. El siguiente es positivo 5. ¿Es un número natural? Sí. ¿Es un número entero? También. ¿Es un número racional? Sí. Abajo de él hay un 1, imaginariamente. ¿Es un número irracional? No, ¿verdad? Porque ya es racional. ¿Es un número real? Sí. El siguiente es negativo 3 quintos. ¿Es un número natural? No. ¿Es un número entero? Tampoco. ¿Es un número racional? Sí. Este sí. ¿Es un número irracional? No. ¿Es un número real? Sí. Bueno, vamos a marcar estas otras acá que no eran irracionales, vamos a poner con X para no confundirnos. Ahora está 2/3. Recordemos que estas dos pues están de la forma A sobre B, ¿verdad? Cuando A y B son números enteros. Y acá pues estamos viendo números enteros también. ¿Es un número natural? No. ¿Es un número entero? Tampoco. ¿Es un número racional? Sí. ¿Es un número irracional? ¿Es un número racional? No, ¿verdad? Porque ya es un número racional. ¿Es un número real? Sí. Entonces, de esta forma es como hemos conocido entonces los números reales, que están conformados como naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. Y de lo cual así haya quedado el esquema. Es decir, que según el conjunto que ya hemos encontrado acá, ¿cuáles serían los números irracionales? Bueno, en este caso teníamos raíz de 2, o sea que raíz de 2 podría estar aquí, ¿verdad? En este conjunto de acá. Fuera de estos de acá. Entonces, según este conjunto, lo podríamos decir también de otra manera. Los números naturales están contenidos, el número natural está contenido en, ¿dónde están los números naturales? En los enteros, ¿verdad? Están los enteros. Y los enteros están contenidos, los enteros están contenidos en los racionales. Y estos, el irracional no está contenido en los estos, los racionales no están contenidos en los irracionales, ¿verdad? Entonces acá haríamos otra cosa. En vez de decir contenido, vamos a decir unión. Porque no está dentro de ahí, sino que son aparte. Unión irracionales. Entonces, todo esto que acabo de escribir ahorita, estos son los números reales. Que los números reales los conocemos como una R mayúscula. Aquí está escrito de esta manera y aquí está en un esquema. Esto es todo. Espero les haya gustado y puedan comprendido cuáles son los números reales.